C7 Mujeres. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, comenzando la semana con todo, esta semanita de febrero que sin duda seguirá siendo un poquito de frío, así que cuídese de estas altas y bajas en nuestro clima. El día de hoy vamos a platicar de un tema que resulta más que interesante después de que hace unas semanas se inauguró este centro de atención, centro alternativo de atención a las mujeres. Vamos a hablar precisamente de lo que tiene que ver con la ley de atención a víctimas, cómo es que se les protege a ese sector y a todos aquellos que se le conocen como vulnerables. Ese es el tema de hoy, la atención a víctimas, y está con nosotros el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro Javier Perlasca Chávez. Muy buenos días. Buenos días, a sus órdenes. Centro de Justicia para las Mujeres. Se abrió este nuevo espacio, que no es nuestro tema específico el día de hoy, pero que a mí me trae a cuenta, pues, cuando hablamos de víctimas, qué importante es que la mujer como un grupo vulnerable tenga ya este espacio. Muy importante porque por un lado se está atendiendo un reclamo de hace mucho tiempo, como usted bien lo dice, las mujeres lamentablemente siguen siendo un grupo vulnerable en esta sociedad aún tan violenta. Precisamente ese centro trata de dar atención a ello, pero por otra parte se está cumpliendo, como bien también lo señala, la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención de Víctimas en el estado de Jalisco, donde se establece una de esas medidas precisamente de atención inmediata cuando una mujer se encuentra en esa situación. Y que, por ejemplo, habrá otros espacios, ¿no? Como Sí, en esta supuesto. nueva ley de protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes, tendrá que entrar una procuraduría del menor, de eso se está hablando ya y tocando el tema. Sí, de hecho, ambas leyes señalan la obligación de todas las autoridades, no solo del Instituto Nacional de las Mujeres o del correspondiente estatal o de la Procuraduría Social o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no, es todas las autoridades, y estos centros vienen a ser los receptores para poder en su momento o canalizar o ahí mismo proteger o ahí mismo darle la asistencia inmediata que se requiere. Entonces es una parte de un proceso integral, tanto legislativo o mejor dicho legal, como material para poder atender y proteger a quienes se encuentran en esa lamentable situación. Vamos a hablar de esta ley Sí, de protección a víctimas después de ver la siguiente información importante en materia de mujeres. La caravana de mujeres avanzando rumbo al bienestar atendió a 301 mujeres en la Plaza Cívica Jauja del municipio de Tonalá en diferentes módulos de 23 dependencias y organismos del gobierno del estado, los cuales ofertan diversos servicios en salud física y mental, educación, ingreso económico y asesoría jurídica. Con el objetivo de prestar servicios especializados para prevenir, atender y erradicar la violencia de género, se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres de la entidad, a fin de reunir en un mismo lugar a más de 12 instancias gubernamentales. Las mujeres acudirán a recibir apoyos, acceder a una impartición de justicia pronta y expedita, así como para afiliarse a los distintos programas que se impulsan desde el Ejecutivo para el empoderamiento económico de la mujer. El Centro de Justicia para las Mujeres se encuentra ubicado en la calle Álvaro Alcázar, número 5869, en la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y su gabinete realizaron la glosa ciudadana del segundo informe de gobierno, con el objetivo de abrir, sensibilizar y acercar el gobierno del Estado a la sociedad. Expertos y analistas participaron con cuestionamientos, observaciones y propuestas de acuerdo a los 7 ejes temáticos: entorno y vida sustentable, economía próspera e incluyente, equidad de oportunidades, comunidad y calidad de vida, instituciones confiables y efectivas, garantía de derechos y libertad y áreas metropolitanas. En el marco de la clausura del Proyecto Nacional de Empoderamiento Político para Mujeres en Baja California Sur, que consistió en diversas jornadas de capacitación en Jalisco, Yucatán y Distrito Federal, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, afirmó que tiene un sólido compromiso con la eliminación de cualquier brecha de desigualdad, así como con la agenda de género de crecimiento social, económico y político.
Bueno, ahí está parte de la información que nos ha preparado el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Paulina Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Pues el tema de hoy, que resulta por sí mismo importante desde la parte particular de todos esos institutos que como sociedad vamos a ir viendo cómo se van desenvolviendo, formando, construyendo también en el espacio físico, todos estos lugares para poder atender a todos aquellos que sean víctimas de algún delito. Así es, y sobre todo también la importancia de atender a la víctima de manera integral, no nada más en lo que respecta al acceso a la justicia, sino también en la cuestión emocional. O también física, ¿no? Física, por ejemplo. sí. ¿Cómo surge desde esta propuesta a nivel federal el que tengas la atención integral? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué se ocurre esto? Bueno, hay antecedentes internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido muchísimas sentencias que por supuesto tienen que ver con el tema, y la Ley General de Víctimas a nivel nacional o general, como dice su nombre, y la Ley de Atención a Víctimas de Jalisco viene siendo donde se manifiestan legalmente todos esos principios, todas esas disposiciones contenidas en instrumentos internacionales y vaciadas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esa manera, a raíz de un problema que se derivó una gran marcha, surgió el compromiso federal de crear una ley general de atención a víctimas, pero no solo de víctimas de delitos, sino también de víctimas de violaciones a derechos humanos. En esa ley se considera que los estados de México deben de armonizar, deben de adaptar sus legislaciones a la ley general, y aquí en Jalisco se decide crear la ley de atención a víctimas del delito. Una de las medidas es precisamente la de atención inmediata, como bien lo señala mi compañera, y de esa manera el centro que estamos hablando es parte de esa atención integral que debe de darse no solo a las mujeres, a quienes se encuentren en esa situación de víctimas de delito o víctimas de violaciones a derechos humanos. Y qué bien participa el Instituto Jalisciense de las Mujeres junto con Fiscalía y junto con otras dependencias, Paulina. Así es, bueno, en cuanto a respecta al Centro de Justicia, sí lo hacemos de manera integral porque lo que se busca es que en un mismo espacio se atienda en todos los aspectos a la mujer y se le garantice el acceso a la justicia, que como el sistema estaba planteado anteriormente era un poco difícil. Sí, que sobre todo, ¿no?, que la mujer iba y venía para todos lados y al final a veces no encontraba respuesta, y ahora está obligado el Estado a resolverle completamente este problema, ¿no? Así es. De hecho, eso se le llama doble victimización. Ya llegan lastimadas, lesionadas, victimizadas, y todavía en las instituciones públicas las estigmatizamos, las doble victimizamos, como se dice. Entonces lo que se trata de hacer, y hay que decirlo, es un logro. Creo que Jalisco viene siendo pionero, es de los primeros estados que ya tiene un centro integral, entonces eso hay que reconocerlo. Vamos a ver, hablando de delitos o violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, recibimos un caso que nosotros los invitamos a ustedes que nos están escuchando y viendo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, que nos marca el 3030-5307, porque un delito puede ser desde que entraron a su casa para hacer una revisión a alguna autoridad sin ninguna orden, por ejemplo. Y pudiera ser hasta el caso de una señora que recuerdo que nos escribió que estaba embarazada y tenía dolores porque ya venía el proceso de parto. Y los doctores le gritaron y le dijeron, bueno, pero usted quería hijo, ¿no? Pues ahora aguántese. ¿Ambas situaciones entran en esta ley? Por supuesto que sí. Ok. O sea, vamos de niveles a niveles. Y vamos, por ejemplo, ¿qué otros casos donde interviene? ¿Qué nivel de la autoridad? En el primer caso es evidente de un delito porque hay un allanamiento y hay un abuso de autoridad si es que quienes entraron eran servidores públicos y no contaban con la orden de una autoridad competente. En el segundo caso es una violación a los derechos humanos, al derecho a la salud y a la dignidad, al respeto de la persona. Todo esto lo manejaban, por ejemplo, ustedes, y lo siguen manejando en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, pero ahora... Ahora nos cambiamos de domicilio. En cuanto a la atención física, porque los módulos van a seguir operando, nada más es la atención que dábamos de manera presencial
en las instalaciones del Instituto Jalisciense de las Mujeres, pero ahora lo hacemos de manera integral con las demás dependencias. Y sobre todo comentar que aquí lo que se busca en este centro de justicia es lograr empoderar a las mujeres, es decir, no las vamos a dejar ir nada más porque llegaron, a lo mejor presentaron una denuncia y bueno, ya se retiran del centro. No, lo que queremos hacer es dar una atención integral, que ellas encuentren en este espacio todos los servicios que requieran en cuanto al servicio que se les otorga. Además de ello, por ejemplo, si fue víctima de violencia física, bueno, hay un área de atención de salud también, hay un área de atención emocional, hay incluso una bolsa de trabajo, está el Servicio Nacional del Empleo, etcétera. Entonces realmente es una institución que lo que busca es lograr empoderar a las mujeres. ¿Y qué hace el legislativo aquí en Jalisco para poder unificar todo este plan con el plan federal? Bueno, como le comentaba al principio, la Ley General de Víctimas establecía un periodo de 1 año para que las legislaturas estatales armonizaran sus leyes relacionadas con este tema. Aquí en Jalisco se decidió crear la Ley de Atención a Víctimas, entonces con eso se cumple esa parte. Por tanto, se están complementando, así hay que verlo, porque aquí lo importante es la protección a la persona, ya sea como víctima de un delito, como víctima de violación a derechos humanos, y darle la atención, como bien lo dice ella, que se requiera de salud psicológica, de protección, de asistencia, etcétera. La ley señala una serie de medidas y estos centros son parte precisamente para poder otorgarles esa atención. A nivel federal, ¿cuándo surge ya esta ley? En febrero del año 2013 entra en vigor el 8 de febrero, pero luego un año después se hace una reforma integral, prácticamente se cambia, pero vía reforma legislativa, que se derogan 180 artículos, se eliminan 8, y los 180 se cambian, que es como está la ley, y luego en mayo se crea la ley general, se entra en vigor la reforma, y se crea después la ley en agosto, si mal no recuerdo, la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Jalisco. Que es la que tenemos actualmente vigente. Aquí en vigor en Jalisco, y la Ley General, como su nombre lo dice, aplica a todas las autoridades del país, porque es incluso complementaria y asiste el tercer párrafo del artículo primero constitucional. Entonces nos obliga a todos los servidores públicos municipales, estatales y federales. Tiempo de hacer una breve pausa. Si usted tiene alguna duda o cree que esta ley le puede ayudar en algún problema personal que tenga, puede omitir su nombre. Nada más déjenos sus datos en caso de que cree que usted en la Comisión de Derechos Humanos debe intervenir en su caso. 3030-5307 y regresamos de la pausa. C7 Mujeres. Continuamos con el tema y qué importante es ubicar, y que ya más o menos dimos unos ejemplos, ¿no? Pero cuando hablamos de víctima, ¿a qué se refiere esta ley? Bueno, en principio, como decía, hay dos grandes rubros: las víctimas de delito, cualquier persona que sea objeto de un delito, es decir, la acción u omisión que las leyes penales sancionan con pena privativa de libertad, incluso simultáneamente con alguna cuestión pecuniaria, la reparación del daño, pero que por su característica es grave en términos de que está lesionando al mismo tiempo a la persona, a la sociedad. Y las víctimas de violaciones a derechos humanos es cualquier omisión o acción que atenta contra la dignidad humana y que no importa que sea leve o sea grave, como el caso que mencionabas, pero que las autoridades, los servidores públicos tienen el deber de respetar y no lo hacen. Es decir, dicho en otra manera, hay un abuso, hay una falta o una acción excesiva que redunda en un abuso contra las personas por parte de un servidor público. Y que eso lo vemos todos los días, ustedes lo ven todos los días, ¿no? Así es. En la ley, maestro, refiere a la atención a la víctima directa o indirecta. Así es. ¿A quién se refiere? ¿Quién es la víctima indirecta? La víctima directa es la que recibe el daño, por decirlo de una manera, el delito o la violación a derechos humanos, y la víctima indirecta vienen siendo sus familiares o personas cercanas por razones afectivas, emocionales o de otra naturaleza, dependientes
de la víctima. Entonces, incluso también la ley prevé las víctimas potenciales, como los grupos vulnerables, que por sus características son fácilmente susceptibles de este tipo de violaciones. Entonces tenemos víctimas directas, quien resiente inmediata y directamente el daño, el delito, la violación, y sus familiares, dependientes, personas por vínculos afectivos cercanos o de dependencia, que también les afecta lo que le pasó a esa persona. Esta nueva ley está integrada de qué otros contenidos que resultan importantes conocer, además de lo que es saber en qué momento soy víctima de un delito o de una falta a mis derechos. ¿Qué otras situaciones contempla esta ley? Bueno, hay muchísimas, pero por mencionar algunas, ahora en materia jurídica o procesal penal, la víctima ya tiene el rango igual al acusado de delito. Anteriormente, pues solo tenía parte de la atención para pedir la reparación del daño. Ahora ya tiene derechos procesales, puede impugnar las resoluciones, puede participar y coadyuvar en la investigación, en la aportación de pruebas, impugnar las resoluciones del Ministerio Público o del juez si le afectan a sus derechos como víctima, es decir, en un plano de igualdad. Tiene derecho a la reparación integral, a las medidas de atención inmediata, de rehabilitación, de no repetición, a conocer la verdad de lo que pasó. Es decir, es una serie de deberes y obligaciones a favor de ellos que por contrapartida se constituyen en derechos que son exigibles y que todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos el deber de atender inmediatamente. Ahí en esta ley también se especifica a qué se vería obligado o en todo caso sancionado aquel servidor público que no respete la ley. Así es, hay responsabilidades que vienen en la ley, pero también en otras leyes que tienen relación y están vinculadas con esta, de tal manera que precisamente como esta ley es reglamentaria del tercer párrafo del artículo primero constitucional, dice que si hay violaciones de este tipo, tiene el Estado la obligación de reparar el daño. Fíjese bien, el Estado, ya no el servidor público. Entonces eso es muy importante. Anteriormente, cualquier víctima se tendría que ir en un juicio contra el causante del daño de la violación. Ahora eso ya no. Yo directamente le reclamo al Estado y el Estado tiene el deber de repararme el daño. Y la reparación del daño, como lo señala ella, es integral, no solo la parte pecuniaria, que sería la compensación económica, sino una atención integral de acuerdo a la naturaleza y características del daño. Aquí es bien importante poder captar la necesidad de las mujeres a través de su denuncia. Mujeres, hombres, hasta los niños que tienen pues el derecho también ya de hablar, ¿no? De poder ir y levantar la mano y decir esto no me está gustando. Así es. Y un foro muy importante para poder ahí ir a pedir ayuda es el instituto. Así es, e incluso en cuanto a las medidas de protección que establecen diversos ordenamientos, diversas leyes, que son en este caso las órdenes de protección, sí mencionar que con que la autoridad conozca del hecho, tiene la obligación de emitirla, es decir, no requiere una denuncia, mucho menos una ratificación de una denuncia por parte de la víctima para que esta medida de protección sea otorgada. Y la ley así lo contempla también. Así es correcto. Porque muchas veces llega las mujeres o llega quien sea, ¿no?, a presentar una denuncia, algo, y le va uno peor, tiembla uno. Hemos visto en las noticias que últimamente elementos de la Fiscalía, pues ante la depuración y al querer tener elementos de primera, pues están empezando a salir uno que otro, ¿no? Eso da miedo y en muchas ocasiones no da certeza pues a la población de que tenemos un órgano que va a respetar nuestros derechos, pero sí tenemos una ley que está haciendo que funcione la Fiscalía de otra forma. Así es. No como funcionaba antes la Procuraduría. Sí, de hecho son ya obligaciones establecidas, es decir, basta el conocimiento de esto para que se deba de actuar. Con mayor razón si hay una denuncia, ¿verdad? Si la persona tiene el valor, se despoja de ese temor y acude con la autoridad, ¿verdad? Y ahí entran las medidas de protección, que son las medidas de atención inmediata, entre muchas que
que la ley establece. Y ahí la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál es su participación? Porque, por ejemplo, en el Centro de Justicia para las Mujeres no están ustedes dentro de todo este aparato gubernamental, si poder llamarle de alguna forma. No, pero sí formamos parte de la comisión y del Comité para la Atención a Víctimas, precisamente porque es una obligación, primero, de todas las autoridades y segundo, bien específicamente señalado. Además, nosotros tenemos el deber de dar asesoría jurídica y seguimiento a las personas que puedan ser víctimas de delito o víctimas de violación a derechos humanos, y en ese caso, bueno, entra la correlación y la interrelación con todas las dependencias que deban de participar en el caso de que se trate. Cuando las leyes son nuevas, ¿no? Cuando todo esto trata de cambiar también la cultura de la ciudadanía, necesitas enfrentarte a un proceso de capacitación, Paulina. Así es. De hecho, en el instituto es parte del objetivo que se tiene, lograr la transversalización de la perspectiva de género. Esto es, bueno, lograr llegar y permear en todos los niveles y las dependencias y las áreas de gobierno. A través, uno de los instrumentos es la capacitación. Y en cuanto a las leyes de atención a víctimas, las órdenes de protección, los protocolos de atención, etcétera, el instituto capacita fuertemente. También la comisión. Sí, de hecho, constitucional y legalmente es un deber de nosotros la difusión y capacitación en esta materia. Y nosotros como ciudadanos nos podemos meter al internet y darle una leidita a esta ley. Perfectamente, en todas las dependencias aparece, incluso con los buscadores pueden bajar las dos leyes para que tengan un conocimiento más adecuado, pero yo quiero resaltar lo que hacen ustedes. Los medios de comunicación es muy importante porque nos permiten llegar a muchísimas personas que, por ejemplo, muchas denuncias, tanto de delito como de violaciones de derechos humanos, no se hacen porque no se conocen que tienen esos derechos. Y es a través de ustedes como se van conociendo y las personas empiezan a perder el temor o simple y sencillamente se despojan de esa ignorancia y acuden con nosotros, ¿verdad? A ver, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo y voy a omitir el nombre. Nos habla la colonia Mesa Colorada, es una mujer. Quisiera saber si puedo meter la demanda de abandono de hogar, pues mi marido me dejó y se fue a vivir con otra persona. El día 9 de marzo se cumplen 6 meses que él se fue, yo estoy enferma y él ya lo sabía. No sabemos si hay hijos de por medio, pero ¿qué procede en este caso? Digo, a lo mejor no estamos hablando con un abogado en materia civil, sí, pero la comisión sabe cómo orientar. Aquí entran tres cosas principalmente. Tiene el derecho de demandar el divorcio por esa causal, ya se va a dar el plazo que la ley establece, pero a la ley habla de 6 meses y 1 año, pero aquí hay otra cosa, también hay una desatención donde entra el instituto y para dar precisamente esa protección, no solo la causal de abandono, sino que tiene derecho a los alimentos y si tiene hijos, pues también la familia. Si no es atendida, entonces entramos nosotros porque ahí quien tendría la responsabilidad de la atención sería una autoridad. Entonces, como ves, se triangula todo y esta señora tiene todo el derecho de ser atendida. Ahí está la respuesta, tiene todo el derecho y además tiene los instrumentos para hacerlo, Paulina, en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Así es, y también en el Centro de Justicia, porque, bueno, ahí también está la Procuraduría Social, que es la instancia gubernamental que ya le da seguimiento al proceso jurídico, y como decía el maestro, sí, ella tiene el derecho, a solicitar una pensión individual, y además sí tiene hijos para sus hijos e hijas. Claro, vamos a la pausa, 3030-5307, aquí le vamos a dar respuesta a sus llamadas, volvemos. C7 Mujeres. Se une a esta charla el diputado Jaime Prieto, quien es quien publicó, quien formó esta ley de víctimas en el Estado de Jalisco. Bienvenido. Gracias. Sí, efectivamente propuse la iniciativa para que en Jalisco fuese creada la ley de atención a víctimas, pero además presenté 10 iniciativas para homologar algunas leyes estatales con la Ley General de Víctimas, pero consideramos que era importante el contar con una ley para el Estado de Jalisco y de esa manera fue que se propuso, fue aprobada y ya está en vigor. Es una ley que solamente falta para perfeccionar su aplicación, falta la elección por parte del Congreso de los 3 ciudadanos que se integren a la Junta Estatal Ejecutiva para que de esta manera ya se tomen las decisiones, sobre todo el tema
de atención a víctimas en la reparación integral del daño, porque es el Estado quien debe iniciar con las acciones tendientes a reparar el daño, independientemente de que haya un responsable de haber victimizado a la persona. El Estado, así lo establece la ley, deberá de inmediato tomar las acciones necesarias para iniciar con la reparación del daño. Ya después, si hay algún responsable, pues ya se fincará la responsabilidad, pero la víctima tendrá derecho para que el daño inicie a ser reparado de inmediato. Es una de las garantías de la víctima. Y por otro lado, ampliando el comentario del licenciado Javier, en el sentido de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene un papel muy importante. Es el representante, es el asesor jurídico de la víctima. Y entonces aquí, con esta ley de atención a la víctima, estamos abriendo así como que un caminito para que la Comisión Estatal intervenga asesorando a las víctimas, no solamente cuando se trate de servidores públicos, sino cuando se trate de particulares, porque como asesor de la víctima podrá intervenir en casos en que un particular sea quien victimice a la persona. Entonces, aquí le estamos con esta ley también dando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos más facultades de las que tiene, porque ahorita su ámbito estaba solamente circunscrito a intervenir en temas cuando fuese solamente con la intervención de un servidor público. Y ahora ya puede intervenir el tema de particulares como asesor jurídico de las víctimas, que ese es el papel que le da la ley además. Porque, bueno, por ejemplo, vamos de una vez a sacar una llamada. También vamos a omitir el nombre de la colonia Echeverría. Tengo 15 años viviendo con el padre de mis hijos. Él nunca me pudo meter al Seguro Social como concubina, pues él es casado y la señora nunca le ha querido dar el divorcio. Ella ya hizo su vida con otra persona, ahora él está enfermo y ella piensa que él ya se va a morir, ella ya está pensionada y sigue con todos los derechos por él. Ahorita que mencionaba, maestro, esto ya es entre particulares. En este caso, con esta nueva ley, la Comisión de Derechos Humanos puede ya intervenir en cuanto a la asesoría. Claro, claro, porque ella es víctima y sus hijos son víctimas. Son víctimas, entonces ellos están pasando por un estatus de victimización. Aquí lo que hay que cuidar que no sean revictimizados y entonces en ese papel pueden ser asesorados por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero también a las dependencias a las que ellos acudan, deberán registrar en su momento, yo creo que en cuanto se tengan las cédulas, no desconozco si ya tienen las dependencias las cédulas para el registro de víctimas, porque es importante, y así lo marca la ley, que en todas las dependencias debe existir una cédula para que se registren las víctimas. Y entonces esa cédula debe ser valorada por el Comité Estatal Ejecutivo de la Ley de Atención a Víctimas para establecer el grado de victimización que están viviendo y cómo reparar el daño. Porque de acuerdo con la ley, una persona puede acudir a una dependencia, llenar el formato, la cédula y expresarse víctima de lo que esté viviendo. O sea, esa es una de las facultades de la ley que a todo ciudadano le permita expresar y anotar el sentirse víctima, y ya dirá de qué o por qué, ya sea por acción, por omisión, por algún particular, es más, por su mismo estado anímico, puede decir si está depresivo, si está siendo víctima de una situación de depresión, y entonces claro que requiere de atención, y aquí a lo mejor lo que tiene que hacer el Estado es inmediatamente, a través de la Secretaría de Salud, atenderle esa victimización que está sufriendo, pero yo creo que esto está abriendo la facultad del Estado, o más bien la obligación del Estado, para que intervenga en todos los casos en que las personas se sienten víctimas de cualquier situación, ya sea por terceros o por otros, o segundos, o por sí mismos. Yo creo que eso es importante y eso es lo que fortalece el tema de los derechos humanos en Jalisco. Esta cédula, y pregunto a ambos, ¿no? En el Instituto Jalisciense de las Mujeres y en la Comisión de Derechos Humanos, ¿está ya funcionando? ¿Ya hay un registro de las personas que están comenzando a llegar respetando pues uno de los artículos de esta nueva ley? Bueno, en el instituto todavía no hay una cédula como tal, sí hay un formato de registro e incluso la institución lo que hace es aplicar un instrumento que tiene que ver con la atención psicológica y emocional.
para saber qué tipo de violencia y modalidad está viviendo, etcétera. Y hay un banco estatal y un banco nacional de datos que lo que hace es registrar a todas las mujeres que son víctimas de violencia, pero la cédula como tal todavía no, sin embargo sí tenemos un registro. Sí, de hecho materialmente eso es. El diputado habla de la cédula, puede ser un registro, lo importante es que como tal, es decir, como víctima, cada dependencia lleve ese registro, lo proporcione a la base de datos estatal, que en este caso luego va a operar la Junta de Atención a Víctimas, y a nivel nacional la Comisión precisamente Ejecutiva de Víctimas. Y es por eso que se requieren esos datos, para saber por un lado qué tipo de, quién es la persona directa o las víctimas indirectas, y qué tipo de atención y reparación del daño en forma integral se le dará de acuerdo al hecho. Entonces eso es muy importante, y además con eso se prevé también que no se revictimice, y también ver qué autoridad no está cumpliendo con sus deberes, ¿verdad? Entonces tiene varios efectos. Sí, y también, completando, también para hacer un seguimiento de las víctimas. Si una persona, una mujer, se presenta a una institución de salud por alguna agresión, y luego se presenta al Instituto de las Mujeres, se presenta a una clínica del Seguro Social, entonces a lo mejor ahorita en cada uno de los lugares la atienden, pero con esta cédula se va a permitir conocer y darle seguimiento, que la persona fue atendida en un lugar, en otro, y darle seguimiento sobre todo para buscar las acciones tendientes a reparar el daño. Y también con esto evitar que alguien quiera victimizarse para obtener algún beneficio. Como estamos hablando de reparación del daño, y a lo mejor quienes nos escuchan o quienes han sabido el tema creen que la reparación del daño es en económico solamente. Muchas veces no será la reparación del daño de manera material o económica. Podrá ser con atención psicológica, atención psiquiátrica, con atención educativa, dependiendo de lo que sea víctima, y no estamos hablando siempre de reparar el daño de manera económica, porque luego queda esa impresión de que la reparación del daño puede ser en económico. No. Es de acuerdo con la victimización que haya recibido, es como se deberá reparar el daño. Esta junta de la que habla, diputado, ¿en qué consiste? ¿Quiénes son esos tres personajes? ¿Cómo se va a formar? ¿Quién la tiene que formar? De acuerdo con la ley, estará integrada por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, y la otra es la Secretaría de Salud, Desarrollo e Integración Social, y nos falta una. ¿La Fiscalía pudiera ser? Procuraduría Social, ¿no? Entonces, y tres ciudadanos. Esos tres ciudadanos serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del gobernador. Ya recibimos el Congreso del Estado. En la primera sesión de enero intentamos, de esas 9 personas que se nos enviaron, nombrar a los 3 integrantes de la Junta Estatal. Sin embargo, a petición de los grupos parlamentarios diferentes al nuestro, pidieron que nos esperáramos porque querían conocer quiénes eran esas 9 personas. Entonces estamos en el proceso, de no haber sido eso ya los hubieran nombrado, pero ya tenemos los nombres en el Congreso, ya solamente es en la siguiente sesión extraordinaria, me imagino que estaremos ya nombrando estos 3 personas de los 9 que nos fueron proporcionados por el gobernador del Estado, y una vez nombrados, ahora sí se integran con los otros 4, que son las dependencias gubernamentales, para poder evaluar el grado de victimización de las personas y tomar las decisiones para que de esa manera pueda ser reparado el daño, o iniciar con las acciones a reparar el daño. ¿Cuál será el perfil idóneo para esos 3 ciudadanos que van a participar en la Junta? Bueno, que estén involucrados en este tipo de atenciones, el conocimiento sobre todo de los derechos que se tienen, no solo conforme a la ley general, todas las disposiciones, y sobre todo la vocación, es muy importante, y la independencia, es decir, que verdaderamente sean de origen ciudadano y no propiamente relacionado con algún partido político o algún sector gubernamental, precisamente para darle esa, si no independencia, sí por lo menos cierta
cierta libertad de decisión, que no se encuentre vinculada pues por otro tipo de compromisos, que de hecho ese es el espíritu que informa prácticamente todas las demás legislaciones que crean organismos de este tipo. Bien. No recuerdo los nombres, pero sí los perfiles. Son académicos, son defensores de derechos humanos, son investigadores, son personas que están en el ámbito de los derechos humanos y sobre todo con grados de maestría, académicos. No, yo creo que buenos perfiles. Y por otro lado, la Secretaría no es la Fiscalía, es la Secretaría de Administración y Finanzas. O sea, por el tema de los recursos cuando es necesario la reparación del daño. Muy bien, maestro Javier Perlasca, nos queda más que agradecerle que nos haya explicado todo desde la materia de derechos humanos, esta ley de víctimas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Estamos a sus órdenes, con mucho gusto. Y nosotros vamos a la pausa, le recuerdo el teléfono 3030-5307. Al regresar de la pausa seguimos hablando de esta ley que ha propuesto el maestro Jaime Prieto. Volvemos. C7 Mujeres. Gracias por continuar con nosotros, 3030-5307. Y sí que tenemos preguntas, Así Paulina. es, yo ya me aceleré un poquito. Diputado, yo tengo una duda de un caso concreto en cuanto a atención a mujeres que son víctimas de violencia. ¿Cómo esta ley les puede ayudar desde el inicio? Una mujer que es víctima de violencia física y que no quiere denunciar. Si va a la autoridad ¿qué tiene que hacer al respecto? ¿En qué consistiría el apoyo de esta ley, específicamente una mujer que es víctima de violencia? Opera igual que en las mujeres que en los niños. Las mujeres porque no quieren presentar la denuncia y los niños porque muchas veces los padres son quienes los maltratan. Y entonces el servidor público, en este caso si acuden a la Secretaría de Salud para recibir la atención médica, entonces la Secretaría de Salud debe llenarse esa cédula con datos de la víctima y debe enviarse a la propia Junta Estatal Ejecutiva para que en la Junta Estatal Ejecutiva se tome el acuerdo de qué acciones deben tomarse para primero reparar el daño y luego dar parte a la Fiscalía para que en la Fiscalía se investigue el caso, si es violencia, si es maltrato. Y entonces de esta forma creo que estamos protegiendo como Estado a la víctima, sobre todo para que no sea revictimizada por quien la estaba victimizando. Y en ese sentido creo que es una garantía para las víctimas y un apoyo de que el Estado va a estar detrás de ella respaldando. Esta ley es para apoyar a las víctimas, es una ley para castigar, sancionar a quienes las victimizan, pero sobre todo al servidor público. Si un servidor público omite el dar parte o avisar de que recibió una persona maltratada, y puede tener responsabilidades, puede ser sancionado, porque entonces ahí hubo omisión en cuanto a que se dio cuenta de un hecho y no lo denunció. Entonces ahí las personas, sobre todo las mujeres y los niños, tendrán el apoyo de quien los atienda, el sector público que los atienda, para que se pueda castigar y se pueda sancionar este hecho. Y en este momento, ¿a dónde debería de acudir la víctima en caso de que quiera denunciar alguna omisión o algún acto violatorio de sus derechos humanos por parte de la autoridad? Hay una Fiscalía de Derechos Humanos, ahí debe acudir, y debe acudir también a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la asesora jurídica de las víctimas de acuerdo con la ley. Entonces puede acudir a uno o a otra instancia, pero sobre todo a la Fiscalía de Derechos Humanos. Ahí los atenderán, que además está haciendo buen papel, está integrando las averiguaciones con protocolos que marcan los estándares internacionales. Aquí es bien importante recalcar lo gratuito, la gratuidad que tiene que ver con todos estos servicios, todos, absolutamente todos, maestro. Así son derechos que tiene el ciudadano como víctima, y también, y no solamente los de las víctimas directas, y al principio Paulina preguntaba sobre las víctimas indirectas, y víctimas indirectas, ya lo decía el licenciado Perlasca, son las familiares, pero también no hay que olvidar que sobre todo en víctimas del delito, las familiares del propio delincuente, de quien comete el delito, también son víctimas indirectas. Entonces esta ley también piensa en ellos, y también esta ley se van a tomar acciones
para atender y reparar el daño que sufran las víctimas indirectas, que son los propios familiares de quien victimizó a alguien. Digo, esa es la bondad de esta, es una ley muy amplia, es una ley que piensa en los derechos, pensada en los derechos de todas las personas. Y habla de los tiempos también, porque muchas veces no queremos denunciar porque esto se va a ir muy largo, porque no tengo dinero con qué, etcétera. ¿En esta ley indica un término? Aquí algo muy importante es la no revictimización y sobre todo el servidor público. Si yo acudo a una dependencia de gobierno y el servidor público no me atiende mal, entonces está incurriendo en responsabilidades y yo puedo hacer la denuncia de que el servidor público no me atendió y que me revictimizó. Y los temas, el tema que más se ha presentado y que ejemplifica el caso es cuando alguien va a denunciar la desaparición de un familiar, la primera respuesta que recibían, porque ya no la reciben, según tengo, porque ya se despidió a varios ministerios públicos, era a lo mejor anda parando, a lo mejor fue con el novio. Esas respuestas, alguien que va con la angustia de un familiar perdido, la revictimizan. Y entonces una respuesta de ese tipo y hace que incurra en responsabilidades quien las emita. Entonces es de aplicación inmediata, porque no podemos esperar a que transcurra el tiempo. Ahí lo que tiene que hacer es la víctima mismo en la dependencia, ahí es las cédulas de víctimas, es decir, sus datos y decir que fue revictimizado por un servidor público al contestarle de manera inadecuada o no atenderla de manera adecuada. Entonces esto va a obligar a los servidores públicos a trabajar con mayor eficiencia, a terminar con la simulación, porque de eso de que muchos servidores públicos hacen como que trabajan, ya no tendrán que ser así, tendrán que trabajar, dedicarse a su función y en atención a las personas que acudan a una dependencia. Hay un instituto que es el de justicia alternativa, ¿no? Este instituto trata de que los problemas no lleguen a la parte penal, a la parte judicial, etcétera. ¿Está contemplado en esta ley algún tipo de reconciliación o conciliación previa a un proceso? Todas las leyes ahorita están ya homologadas para este tipo. El único delito que no, hay delitos que no podrán ser, claro, los que son graves no podrán ser reconciliados, pero inclusive esto también la ley está preparada para los juicios orales. Entonces, creo que ya estamos entrando en una nueva forma de aplicar justicia. Y todas las leyes ya están alineadas en ese sentido. Jalisco fue de los primeros estados en que alineamos nuestra legislación con la federal, precisamente ya iniciaron los juicios orales, pero es parte. La justicia alternativa es buscar quitarle carga a los juzgados, tratando de que los conflictos se puedan resolver entre los particulares y cuando no, bueno, se van a los tribunales, pero es el mínimo. Pero aquí se trata de que la aplicación de la justicia sea inmediata, al terminar con la simulación y sobre todo con la impunidad. Esos son los espíritus de todas estas leyes y para allá estamos, para allá vamos. Creo que en Jalisco hemos hecho los esfuerzos todos y estamos caminando de buena manera para lograr que la aplicación de justicia cambie y los ciudadanos tengan confianza en los nuevos procedimientos y sobre todo en estas nuevas acciones legislativas que se están tomando. Porque debe haber certeza, ¿no? Así es. Yo tengo una duda, diputado. ¿La Contraloría del Estado tiene alguna participación? Es decir, si alguna persona va y denuncia alguna violación a sus derechos por parte de la autoridad, en la Contraloría, ¿ellos tienen conocimiento de la ley de víctimas? No, la Contraloría, sus funciones son otras, son administrativas, son para las dependencias de gobierno. Pues aquí más bien quien hará la instancia que podrá intervenir es la Fiscalía de Derechos Humanos, porque ella podrá investigar y podrá, conforme a la ley, si es servidor público, poder intervenir y hacer la denuncia correspondiente, y Comisión Estatal de Derechos Humanos, son las dos dependencias. ¿A dónde deberán acudir? Tanto a la Fiscalía de Derechos Humanos como a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Fiscalía en Derechos Humanos se encuentra ahí en donde estaba antes la Procuraduría, en la calzada Independencia. Ahí está la fiscal en Derechos Humanos y ahí atiende a todo mundo. Y en cuanto a esta cédula, ¿le deberán dar copia a la víctima de la cédula? Claro, debe ser una cédula. Es el espíritu de la ley así lo establece, que debe haber una cédula donde se le dé copia a la víctima para que tenga el testimonio de que
se registró como víctima, para que no se pierda la cédula, y deben ser cédulas foliadas. Y yo me imagino que ya en el reglamento a la ley vendrán todas estas características para que no se pierda la cédula, sobre todo si está haciendo la denuncia de una atención inadecuada o una revictimización de algún servidor público. Se tiene que cuidar eso para que no se pierdan las cédulas, porque además esas cédulas ya sistemáticamente tendrán que registrarse también en la Comisión Nacional de Víctimas, que será la que llevará el registro de las víctimas en todo el país y en lo particular de Jalisco. ¿Esa reglamentación para cuándo la tendremos? Esa es responsabilidad del Ejecutivo. Están trabajando en ella. Sé que, sobre todo porque están integrando protocolos con mucho cuidado, pero ya esperamos que en cualquier momento la publique, pero es responsabilidad del Ejecutivo su publicación. Ahí comenzaremos a conocer dependencias y cada una de sus funciones. Sí, sobre todo lo que no establece la ley, el cómo. O sea, el qué lo dice la ley, el cómo está en el reglamento, que no va en contra de la ley. O sea, nada más lo que establece la ley es explicar, sobre todo para funcionarios, para servidores públicos y para el ciudadano, que sepa cuál es el procedimiento cuando va, las cédulas, qué características deben tener, en el caso de los datos de las víctimas, que deben ser protegidas siempre, y sobre todo en procedimientos judiciales, cómo se va a lograr que la víctima tenga la información completa, porque muchos que ahorita se quejan y nos hemos quejado es de que no teníamos información de ningún proceso, eso era revictimización. O no me dejaban, o no podía tener entonces, acceso. Todas las víctimas, todas las personas pueden tener acceso a su expediente judicial cuando exista, lo mismo su representante o su abogado, y en este caso, si no tiene abogado, es la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. La verdad que a la Comisión le viene más trabajo, ¿no?, del que ya tiene con esto. Va a ser mucho trabajo, pero sin embargo así lo resolvimos en el Congreso, porque se planteaba que existiera una comisión aparte de particulares. Entonces, si tenemos una Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues vamos refortaleciendo sus funciones, su presencia y su trabajo, y que sea ella quien defienda y quien represente a las víctimas. Para terminar ya, que se le fue la hora rapidísimo, nos habla una mujer, también omitimos el nombre, hace 6 meses se cayó y su doctor lo recomendó con un especialista en traumatología, pero lo ha tratado muy mal, es muy grosero con las pacientes. Él tiene la orden para que lo operen de su rodilla derecha, está a cargo de sus nietos, su hija ya falleció y le urge la atención, que si la pueden ayudar, por favor, una persona de la tercera edad. Vamos a pasar la llamada al Instituto Jalisciense y sin duda ustedes se comunican con ella. Claro que sí, Trini. Maestro Jaime Prieto, gracias. Pues, gracias a ustedes, y qué bueno que en este programa le estamos dando difusión a una ley tan importante como esta, es la atención a víctimas y sobre todo los derechos que tienen las víctimas para ser protegidas por la misma. Así es, Paulina. Muchas gracias, Trini, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias, diputada. Así es, y nos vemos el próximo lunes en una emisión más del Instituto Jalisciense de las Mujeres, por supuesto. Yo lo espero en punto de las 13:30 en Noticias al Momento. Gracias.